Los componentes fundamentales han sido la contención basada en personas, es decir, la capacidad de detectar casos de COVID-19 de la manera más temprana posible, independientemente de la realización de pruebas de laboratorio, que son definitivamente un complemento importante de la detección, pero no deben ser consideradas como el punto único, porque entonces se pierde tiempo muy valioso. La contención requiere también una capacidad efectiva y amplia para estudiar de manera eficiente los contactos y ponerlos en aislamiento. Esto fue particularmente útil durante la fase 1 y el inicio de la fase 2 de la epidemia. Posteriormente, en la fase 2, abordamos principalmente con mitigación comunitaria, en México llamada la Jornada Nacional de Sana Distancia, que fue una intervención de carácter general, enmarcada en términos jurídicos en la acción extraordinaria de salubridad general, que nos permitió que 80 millones de personas salieran del espacio público temporalmente por dirigir acciones a los determinantes estructurales de su movilidad. Los objetivos claros de esta mitigación incluyeron el desplazar en el tiempo el momento máximo de la epidemia, el reducir la intensidad de la epidemia en cada uno de los días, pero especialmente en los momentos cumbre, con el propósito de que no hubiera una sobredemanda que saturara los servicios de salud. Y por consiguiente, también una reducción neta de los impactos de la epidemia. El tercer componente definitivamente fue y sigue siendo la reconversión hospitalaria, que nos permitió expandir más de 6 veces la capacidad instalada en camas de ocupación general y más de 4 veces las camas con ventilador, los análogos de la terapia intensiva. Esto se dice fácil cuando pensamos en camas como el mueble donde se alojan temporalmente los pacientes, pero estamos hablando de personal de salud especializado, ventiladores, insumos, bombas de infusión, etcétera, etcétera. Para ello tuvimos que contratar, dado el déficit de 240,000 profesionales, hasta el momento 50,000, un poco más de 50,000 profesionales de la salud, cerca de 22,000 de ellos son médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, que han sido entrenados y han llevado un modelo de tutoría dirigida en forma piramidal para una respuesta más efectiva. La coordinación multisectorial ha sido esencial y aquí agradecemos, como siempre, la participación de nuestras Fuerzas Armadas, tanto la Secretaría de la Defensa y el Ejército Mexicano, como la Secretaría de Marina y la Armada de México, que son elementos también fundamentales de esta respuesta. La comunicación como elemento clave para lograr el cambio de conducta y el cambio de perspectiva y apreciación del riesgo en la población. Aquí quiero destacar que de manera deliberada, consciente y programada, el gobierno de México se ha resistido a adoptar medidas coercitivas y aún más el uso de la fuerza pública como instrumento para modular el comportamiento social respecto al riesgo de contagio por el virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19. Nuestros principios de ética pública y también nuestras convicciones respecto a cómo debe conducirse la vida pública del país con base en el estricto respeto a los derechos humanos, pero además el conocimiento técnico, científico, de que el manejo de fenómenos complejos de carácter social que entrañan ansiedad, temor y respuestas varias, nos llevarían, si se usara la fuerza pública o si se usaran medidas coercitivas, a una confrontación entre gobierno y sociedad y también a una tensión innecesaria entre los distintos componentes de la sociedad, que irremediablemente, ante el pánico y la incertidumbre, acuden a reacciones egoístas si se les estimula de esa manera. Pero si se les invita de una manera persuasiva, amable, basado en la comunicación y la transparencia, sabemos que pueden reaccionar como ha reaccionado heroicamente el pueblo de México, con reacciones de profunda solidaridad y convivencia armónica. Por último, estamos en este momento en una bisagra en la dinámica de la epidemia. Hemos pasado la fase 1, 2 y 3. Empezamos desde la última semana de julio a tener un descenso consistente, monotónico, de la intensidad de la epidemia, y cuando llegamos al inicio de octubre ocurrió lo que habíamos predicho desde el mes de marzo, que es en el hemisferio norte todos los países tendríamos un repunte independientemente del momento de control epidémico en el que nos encontráramos. Por lo tanto, es predecible que de aquí y hasta marzo, al menos hasta marzo de 2021, tendremos un nuevo ciclo epidémico en el que nuestro objetivo fundamental seguirá siendo
reducir la letalidad, la mortalidad, el impacto más virulento que puede tener este virus a través de los mecanismos de la atención primaria de la salud que fueron también delineados anteriormente. Promoción de la salud, detección oportuna de personas en riesgo, identificación temprana de casos, monitoreo de la saturación de oxígeno y referencia temprana en menos de 48 horas a la atención especializada para que, como ocurre con 80% de las personas hospitalizadas por COVID-19, se puedan utilizar recursos como la oxigenación no invasiva, la hidratación oral o parenteral, el control de enfermedades crónicas y la prevención y atención de infecciones intercurrentes. Último, una coda sobre los retos. Seguimos viendo que uno de los retos fundamentales para lograr esta vinculación y persuasión con el pueblo y por parte del gobierno o los gobiernos es la extrema politización que suelen tener estos eventos, el uso oportunista de la información para lucrar políticamente de la tragedia humana, como lo hemos visto en estos últimos 24, 48 horas, al alcanzar la cifra referencial de 100,000 lamentables defunciones. También la proyección de intereses particulares, muchas veces oportunistas y mezquinos, y un elemento concreto es la dispersión y diversidad de prácticas clínicas no informadas en la ciencia, sino también alimentadas por la infodemia. Esta epidemia de desinformación, a veces deliberada, a veces accidental, que lleva a las profesionales de la salud a suponer que ciertos medicamentos son efectivos cuando se carece de evidencia clínica y científica al respecto. Muchas gracias.